Efectivamente, esta decisión del presidente de la República no solamente es una decisión errada, sino es una decisión que va en contra de sus obligaciones como primer mandatario y de las obligaciones del Estado ecuatoriano de prevenir violaciones de derechos humanos. No, este no es un asunto ajeno a los derechos humanos, efectivamente, esta ha sido una preocupación de la comunidad internacional durante varios años, y existe justamente un informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Asamblea General, donde realmente hace en el 2016 esta relación muy contundente de lo que significa, ¿no es cierto?, este porte de armas y esta tenencia de armas por parte de civiles en el disfrute de los derechos humanos, no solamente el disfrute, digamos, o la garantía del derecho a la vida, a la integridad, que la ciudadanía siente como en este momento como en grave riesgo, sino también otros derechos, por ejemplo, el derecho a la educación. Imaginémonos los niños yéndose a su sitio educativo en una ciudad donde cualquier persona puede estar portando un arma, ¿no? Entonces, este es un asunto de derechos humanos y el presidente está incumpliendo sus obligaciones de derechos humanos de crear un marco normativo propicio y adecuado justamente para generar condiciones adecuadas para la seguridad ciudadana, para una cultura de paz, para una vida libre de violencias, Viviana, entre otros sí, derechos. claro, muy buenas tardes, Viviana. Yo me pregunto, luchar contra la violencia requiere de un compromiso constante, de un compromiso colectivo que promueva paz y seguridad, pero el presidente esto no lo hace. Él sale a defender su reputación en cadena nacional, pero deja que la ciudadanía mismo enfrente la violencia, su batalla, dice él, en contra de las bandas organizadas, la batalla de ellos, y no asume esta responsabilidad como Estado. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que este compromiso y colectivo por la paz y la seguridad sea lo que empuje a la tranquilidad del país? Me supongo que es una meta o misión muy difícil. Sí, sí, justamente lo que usted refiere, ¿no? Aquí tenemos un grave problema político que el presidente está enfrentando y frente a eso lanza una medida polémica, muy polémica, y no solamente, como digo, muy polémica, sino también una medida que, a juicio de las organizaciones de derechos humanos, es una medida violatoria de derechos humanos y de sus obligaciones. Eso como para ponerlo aquí presente, ¿no? ¿A qué nivel de desesperación estará el presidente que tiene que lanzar una medida a todas luces violatoria de derechos humanos? Efectivamente, ¿qué medidas adecuadas ha tomado el Estado en estos últimos tiempos en relación justamente con la prevención, ¿no es cierto?, del delito y sobre todo en este punto que nos convoca, que es el control de las armas, ¿no es cierto?, de las armas ilegales. Los compañeros y compañeras de sede sacaron en su página ahora de Twitter, en sus redes sociales, citando a Global Firearms Holding, los datos de que habría en el Ecuador 187,000 armas, ¿no es cierto?, legales, Ujú. y paralelamente 374,000 armas ilegales, entonces que estarían circulando y con las que se cometen delitos. Entonces, ¿qué medidas adecuadas ha establecido, ¿no es cierto?, el gobierno nacional para controlar efectivamente esta circulación de armas ilegales? Y cómo puede afirmar, ¿no es cierto?, que armar y emitir nuevos permisos va a significar que ellos sigan teniendo el control o que se puedan garantizar los derechos de la ciudadanía a partir de esto. Imaginen ustedes justamente cuando se estuvo discutiendo el uso legítimo de la fuerza, cuánto debate hubo, ¿no es cierto?, Ujú. para determinar qué requisitos se tienen que cumplir, cómo tienen que ser utilizadas esas armas, qué significa legítima defensa, inclusive con una ley y con preparación. Muchos miembros de la fuerza pública no entienden todavía lo que significa legítima defensa, y digo eso porque a veces justifican, ¿no es cierto?, tiroteos desde la espalda a las personas. Entonces, si estas personas que están entrenadas, que son los garantes de derechos, que tienen digamos, una formación que se entiende que van a respetar, ¿no es cierto?, y garantizar los derechos
o se entendería. No, eso no es efectivamente así en una sociedad como la ecuatoriana. ¿Qué se puede esperar del común de los mortales? Y más con, 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 con esta afirmación del presidente, ¿no? Ustedes sálvense entre ustedes, ¿no? Aquí les Ujú. estamos dando las herramientas para que unos y otros se ataquen a unos y otros, renunciando a su deber y a su obligación de garantizar la seguridad ciudadana y también infringiendo varios artículos constitucionales, evidentemente. Ahora, doctora, es contradictoria esta decisión, tomando en cuenta que, por ejemplo, la evidencia científica demuestra todo lo contrario. Para citarle un ejemplo, el Centro de Investigación de Control de Lesiones de Harvard en los Estados Unidos dice que donde hay más armas hay más homicidios, que donde hay niveles más altos de posesión de armas hay más suicidios con armas y más suicidios en total. O sea, ¿cómo entender entonces que quieren reducir la violencia, la criminalidad, dejando en libertad a las personas y a un grupo selecto además, porque no todos van a poder obtener este permiso, conseguir o comprar un arma? Pero ¿cómo se entiende que se quiera combatir la criminalidad y la violencia dando más herramientas que le pueden volver más violenta a las personas, al menos si no están en la capacidad de asumir la responsabilidad que tener un arma significa? Justamente, imagínense usted que inclusive el propio exministro Carrillo, con quien yo no comparto y no compartimos absolutamente Carriles. nada, criticó esta decisión del presidente justamente por antitécnica. Entonces aquí la pregunta es, ¿efectivamente quiere controlar y garantizar la seguridad ciudadana mandando que los unos se disparen contra los otros? ¿O es una medida que tiene otro tipo de fines y a los que yo me refería, ¿no? Una medida distractiva, sobre todo en principio en este momento de coyuntura política, o, y es más preocupante, este aumento efectivamente de condiciones de lo que ha pasado en otros países paramilitarismo, que es lo que Ujú. nos preocupa muchísimo, ¿no? Hay casos ya de esa intención, doctor Hidrogo, y le cito, por ejemplo, lo que ocurrió la semana pasada, que en varios puntos del país, en el Azuay y en la costa, habían cuerpos desmembrados con mensajes de que van a poner fin a la extorsión, de que los habían Claro, eso. asesinado porque estaban imponiendo vacunas, etcétera, etcétera. Y con esta decisión, ¿puede generarse este sistema de paramilitarismo en el país, o se abren las puertas y se facilita ese camino? Evidentemente sí. Ujú. Pero Justamente esa es una gran preocupación de la ciudadanía, esta ausencia del Estado, no solamente en la prestación de servicios esenciales en la población, ¿no? Lo que significó que en los territorios abandonados desde hace varios años, en relación con los servicios, empiece a ganar territorio, ¿no es cierto? El crimen organizado. Es el sitio más propicio, ¿no es cierto?, para poder imponer sus normas, sus leyes. Y ahora lo que tenemos es una situación que escala y que va a escalar evidentemente por esta incapacidad del Estado y este abandono del Estado, ya no solamente, como decía, de estos derechos económicos, sociales y culturales que hemos visto cómo lo ha hecho en estos últimos años, sino también de la labor esencial para que se justifique un Estado, que es esto, a garantizar la seguridad, ¿no? Yo renuncio a utilizar mi capacidad de defenderme y por mano propia para que el Estado, tu Estado, asumas, digamos, esa responsabilidad a partir de ciertas normativas, de ciertas disposiciones, de justicia, ¿no es cierto? Con una idea de justicia y no de venganza. Ahora volvemos a un tema muy primitivo con esta decisión del presidente y muy preocupante y, como digo nuevamente, violatorio de derechos humanos. ahora, Viviana, ¿puede la sociedad civil, las organizaciones sociales, qué sé yo, las ONGs, ciertas ONGs, hacer una suerte de campaña que permitan promover la educación y la conciencia política? Porque esta es una conciencia política para justamente contraponer las decisiones que vienen desde las esferas estatales, porque de lo contrario nos vamos al fondo, a pesar que ya estamos en el fondo. Sí, hay que analizar todas las medidas que se pueden hacer en todos los planos, ¿no? En todos los niveles de incidencia.
y de incidencia jurídica y de incidencia política. Y como usted dice también, ¿no? Lo que ha sucedido y lo que hemos visto es esta reacción de la sociedad civil también en contra, desde la academia, desde las científicas, desde las organizaciones sociales, todos y todas en contra de una decisión que nos genera miedo. Efectivamente genera miedo en la población y como ustedes pueden ver, el miedo afecta la integridad psíquica de las personas. Entonces, en este momento también estamos todos y todas siendo afectados en nuestros derechos humanos porque nos están afectando nuestra integridad psicológica. Estamos con miedo. Doctora Hidrobo, esto puede abrirla, pues usted dice que sí es violatorio de derechos humanos y sí puede pasar que una persona que tenga un arma y que se sienta amenazada por otra, le dispare, le mata y luego argumente que es en legítima defensa, pero resulta que la persona que recibió el impacto no le estaba haciendo nada o lo que hizo no ameritaba una situación de esta naturaleza. Allí, ¿qué puede pasar? O sea, podemos salir y al que nos queda viendo mal, al que nos reclama de mala forma, le pueden meter un tiro y no va a pasar nada y puede argumentar que es legítima defensa. A ver, esta argumentación de legítima defensa se contrapone justamente con lo que sucede, digamos, con la normativa penal, ¿no es cierto?, que existe. Esa argumentación de legítima defensa tendría que ser, digamos, sustentada en un juicio penal. Lo grave en este caso son las altas cifras de impunidad, ¿no es cierto? Lo grave es cuántas muertes y cuántos asesinatos y cuántos homicidios se van a incrementar por esto. Por ejemplo, en el caso de las víctimas de feminicidio que mapeó la Fundación Aldea en el año pasado, 332 víctimas, de las cuales el 32 era por armas de fuego, pero ese no es el punto es que solamente, o sea, de los datos que tenemos, 48 reportaron hechos de violencia, es decir, las mujeres no denuncian, ¿no es cierto? No denuncian la violencia, están al lado de sus agresores. Entonces, ¿cuántas personas más van a ser, digamos, asesinadas por esta libre porte de armas, ¿no? Porque los requisitos que se ha puesto son unos requisitos y como muy laxos, muy fáciles de llenar. Entonces, aquí lo grave, ¿no es cierto?, es qué va a pasar con esas víctimas. ¿A quién va a haber reparación integral para ellas? Porque estamos hablando solamente de homicidios, ¿no es cierto? Estamos hablando de asesinatos. ¿Qué pasa con las víctimas colaterales, las víctimas secundarias, indirectas de estas situaciones? ¿Qué pasa con las personas que quedan en condición de discapacidad? Que el Estado va a asumir la salud, la garantía del derecho a la salud y de la vida digna de esas personas, porque es muy difícil conseguir sentencias en este país, no es fácil conseguir sentencias condenatorias. Entonces, aquí sí pone en una situación preocupante, inclusive desde el punto de vista de seguridad, no económica, y de reparación integral de las víctimas. ¿Quién va a asumir? ¿El presidente de la República que dictó este decreto? No lo Es creo. la pregunta que nos hacemos también. Ahora, usted mencionaba el tema de los requisitos. ¿Hasta qué punto se puede confiar que las instituciones que estarán a cargo de analizar si la persona que solicite el permiso de porte de armas cumple o no cumple los requisitos? Y le pregunto esto porque tenemos instituciones debilitadas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, la propia Policía Nacional, que van a tener que dar su visto bueno, en el sentido de que un certificado psicológico, un certificado de toxicológico, pero con un Ministerio de Salud que no se da abasto ni siquiera con la dotación de medicinas en los hospitales o del servicio médico como tal, y que trampea hasta con certificados de discapacidad, con un Ministerio de Defensa que también está, una cierta parte de ese ministerio está corrompido, donde se juega a las pirámides, en los militares se mata al que crea una de las pirámides, con una policía también, con generales de alto mando que esconden informes de narcotráfico. O sea, ¿cómo podemos confiar que esas instituciones estén lo suficientemente saneadas para que tengan la calidad moral y técnica de entregar este tipo de permisos?
Pero mire, no solamente son los permisos, efectivamente lo que usted señala, ¿no? Vivimos en un estado carcomido por la corrupción y además en un estado reducido, ¿cierto? Es un estado que no se abastece para garantizar aquello que tiene que garantizar, en principio la salud, y ahora va a tener que dictar permisos, los permisos que seguramente la gente que puede comprar armas los solicite y que tiene recursos también para hacer estos trámites. Pero aquí no estamos hablando solamente de un certificado de salud. ¿Acaso un certificado de salud garantiza que usted esté preparado para portar un arma? Es Ujú. que justamente, nuevamente pongo aquí en el debate, la ley de uso legítimo de la fuerza, ¿cuánto debate democrático requirió? Justamente para garantizar que con gente que se entiende que está preparada, que tiene esa formación, no se cometan agresiones y violaciones de derechos humanos. Ahora, aparentemente el presidente asume que todos los ciudadanos y las ciudadanas que pueden comprar armas solo requieren de un certificado, de certificados absolutamente simples. O sea, es una irresponsabilidad supina lo que ha hecho el presidente, es muy grave y como digo, no solamente es de eso, sino también pone en riesgo derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad ciudadana, varios derechos que están en juego y otros derechos conexos, ¿no? Ujú. Como desde el derecho a la educación, como mencionaba.